Sí, muy buenos días mis queridos hermanos, ¿cómo amanecieron? Un gusto en saludarles a estas horas de la mañana. Siempre solemos decir que es bueno empezar el día, ahora sí, con la unción del Espíritu Santo, enchufado en cuestiones espirituales. Déjeme decirle algo, es muy primordial, fundamental, cuando una persona conoce de la palabra del Señor. La palabra dice que la fe es por el oír. Y el oír dice que es por la palabra del Señor. Cuando nosotros nos sometemos y escuchamos la palabra, poco a poco aquella palabra va cayendo a nuestra mente. Estamos escuchando el Evangelio, estamos en una iglesia. De cierta forma, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Va trabajando poco a poco, paulatinamente. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una decisión por el Señor, es bonito, se siente, es una experiencia, ahora sí, inolvidable. Poco hablo de mí, ¿no? Pero cuando yo hice una decisión por el Señor hace más de 30 años, recuerdo que es una fecha inolvidable para mí, un 21 de diciembre de 1991. Ya llovió, Pero por cierto, yo era muy joven. Y déjeme decirle, ahora que ya conozco la palabra dice en el Salmo 119, que es un salmo que hemos estado estudiando, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y es con guardar la palabra del Señor. La Biblia le habla a los niños, le habla a los adolescentes, a los hombres de mediana edad, a los ancianos, a los jóvenes, a toda clase de personas. No importa el rango social que usted tenga, la preparación académica que usted tenga, no importa. Para el Señor todos somos iguales y a la vez todos servimos para Dios de distintas maneras. Por ejemplo, en las iglesias hay miembros de todas las edades. Cada uno tiene una función muy especial, muy bonita, por cierto, en las congregaciones. Ahora, cuando nos hablan de la palabra del Señor, somos jóvenes, a veces estamos renuentes a escuchar la palabra de Dios. La historia que le voy a contar, de lo que le voy a hablar aquí, esta mañana, es de aquel joven, aquel rico, ¿sí? El joven rico. Esta historia nosotros la tenemos en los 3 evangelios, por cierto. Se encuentra en Mateo capítulo 19, del 16 al 30, y en Lucas capítulo 18, del 18 al 30. Pero aquí, en nuestro texto, en Marcos, la tenemos en Marcos capítulo 10, del 17 al 31. Son varios textos, pero solamente vamos a estar leyendo algunos textos bíblicos, por lo tanto vamos a meditar en ellos, a pensar en ellos. Déjeme decirle algo, los devocionales son para que los escuchemos, ¿sí? Que los escuchemos y meditemos a la vez en ellos. ¿Cómo estaba yo antes? ¿Cómo estoy ahora con Cristo? Si no he venido a Cristo, estos devocionales pueden servir para que usted medite en la palabra del Señor y haga una decisión por el Señor. La mejor decisión que el hombre puede hacer es recibir a Cristo como el único y suficiente Salvador. Y lo que le voy a contar aquí es, fíjese lo que dice la palabra. En el verso 17 dice, al salir él, dice, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjese, la pregunta que este joven le hizo. Usted en su Biblia lo puede leer, ahí tiene el signo de interrogación. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Todos nosotros, por lo general, todos nosotros somos pecadores. Y es necesario que nosotros vengamos a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Sí? Todos nosotros desde que nacemos con el estigma del pecado. Por lo tanto, es necesario que nosotros nos reconciliemos y nos pongamos a cuentas con el Señor. Ahora, cuando este joven vino, él había escuchado de Jesucristo. Algunos dicen que este joven posiblemente fue el apóstol Pablo, pero no vamos a entrar hasta ahí. Vamos a quedarnos aquí, a la pregunta que él hizo. Él vino y le preguntó al Señor Jesucristo qué debía de hacer él para ser salvo. Cuando leemos en Romanos capítulo 6, verso 23 dice la palabra, porque la paga del pecado es la muerte, dice. Mas la dádiva de Dios, ¿sí?
dice que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice. Es el regalo. Nosotros tenemos este regalo, es una dádiva, dice. Por dádiva, Jesucristo vino como regalo, nacido de mujer, nació bajo la ley, nació por la gracia del Señor, estamos bajo la gracia de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, este texto dice que nosotros somos pecadores, pero por la dádiva de Dios dice que Dios vino, ¿sí? Dios es vida, lo dio vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo empieza diciendo, dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Ese fue el diálogo que tuvo el Señor Jesucristo con este joven. Dice que era un joven rico, dice. Un joven millonario, un joven que lo tenía todo. Como hay en nuestros tiempos, hay jóvenes que tienen mucho dinero, son hijos de personas que tienen muy adineradas, ¿no? Pero que si no tienen a Cristo no están mal. Por lo tanto, dice la palabra, dice, los mandamientos sabes, le dijo Cristo. No adulteres, dice, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Por cierto, muchos jóvenes hoy en día no honran al padre o a la madre. Muchos jóvenes, ¿sí? Muchos jóvenes. Entonces, dice aquí la palabra, ¿verdad?, de que el hijo debe de respetar ahora sí a su padre y a su madre, dicen. Verso 20. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, él era joven todavía, no sé, en los 30, 40 años. Y él dice que desde su juventud él ha guardado todo esto. Verso 21. Entonces Jesús mirándole, le amó, dice. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. El Señor Jesucristo nos pide que le sigamos, que toquemos, que carguemos su cruz, ¿sí? Es un hebraísmo, ¿sí? Que carguemos la cruz del Señor. Esa cruz pesada que Él cargó cuando lo llevaban al Calvario, la cargó para ser crucificado. Jesucristo está diciendo, sí, toma, ven, sígueme, tomando tu cruz y sígueme. Entonces, hay facilidades para seguir al Señor. La facilidad que nosotros tenemos hoy en día, que todavía no se nos restringe para poder estar en una congregación, poder recibir al Señor, poder traer una Biblia en tus brazos y poder estar en una sinagoga. Miremos lo que dice Juan. Juan capítulo 10, verso 28 al 30, dice de la siguiente manera. Yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice. Cuando nosotros estamos con Cristo, nadie nos puede arrebatar. Dice, yo les doy vida eterna. El cristiano de lo que sí se debe preocupar, cuando ya recibe a Cristo como su Salvador, dice Pablo, no podemos descuidar esta salvación tan grande, dice. Por lo tanto, ya la tenemos, agarrémosla, ¿sí? Sometámonos más a lo que dice su palabra. Pensemos más en su palabra, leamos más su palabra. Y yo le aseguro que vamos a salir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Estos textos bíblicos en realidad nos ayudan a nosotros a meditar más, a aprender más. Verso 29, Juan 10, 29. Dice, mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando nosotros estamos ya con el Señor Jesucristo, no hay nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios. Dice tribulación o angustia, hambre o desnudez, peligro de espada, ninguna otra cosa, dice que creada nos puede separar del amor de Dios. Verso 30, yo estoy en Juan 10:30. Dice, yo y el Padre uno somos, dice. Yo y el Padre uno somos. Entonces, mis queridos hermanos, en la palabra del Señor nos está llamando, dice, yo y el Padre uno somos, dice. El Señor Jesucristo nos está llamando. Estamos todavía en Marcos 10, 22, dice. Pero él, dice, afligido por estas palabras, dice, se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. ¿Cuántas personas hoy en día tienen mucho dinero, no quieren servir al Señor? Es más, hay quienes dicen de que su Dios es el dinero, dicen, o lo que tienen. Entonces, en la palabra del Señor hay tantas historias de hombres muy ricos que un día Dios los llamó
Un día ellos dijeron, ¿sabes qué? Prepárame estos graneros, los voy a hacer más grandes, tengo mucho. Y un día dice, vino el Señor y le dijo, ¿de quién va a ser todo lo que tienes? ¿Sí? Hoy vienen a pedirte, hoy vienen a levantar tu cuerpo. Entonces, mis queridos hermanos, necesitamos ponerlos a cuentas mejor con el Señor. Pongámonos a cuentas mejor con el Señor. Dice que él tenía muchas posesiones, dice. Entonces Jesús, mirándole alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Había muchísima gente, estaban sus discípulos, el Señor Jesucristo, dice que él mirando alrededor, dice, les dijo, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, dice, cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. A veces ponemos nuestra mirada en la riqueza, en lo material, y déjeme decirle que no, cuando nosotros dejamos esta tierra, todo aquí se queda. Así como venimos, dice, desnudo salí del vientre de la madre y desnudo volveremos allá. Entonces, por lo tanto, es necesario mejor que nos pongamos a cuentas con el Señor. Verso 24. Los discípulos, dice, se asombraron, dice, de sus palabras. Pero Jesús respondiendo, volvió, dice, a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. No podemos confiar en las riquezas. Confiemos en el Señor. Cuando nosotros confiamos en la riqueza, estamos desviando nuestra mirada del Señor y estamos poniendo la mirada en lo material. Lo material, dice la palabra, eso se corrompe, dice, ¿sí? Agarra mojo, agarra hollín. Entonces, no podemos poner las cosas materiales en primer lugar. En primer lugar hay que poner al Señor. Dice, verso 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, dice, que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Sí? Esta era una frase que se decía que era más fácil que pasarla, ¿no? El camello por el ojo de una aguja. Un camello está grandísimo, que un rico entre al reino de los cielos. Ahora, esto no quiere decir que los grandes hombres millonarios pueden llegar a Cristo. Claro que sí. Claro que sí. Han habido muchos millonarios que se han vuelto al Señor, se han convertido al Señor y el Señor los ha usado grandemente para que proclamen su palabra, para que aporten a misiones. Claro que sí. Hay hombres ricos que han servido al Señor. Ellos se asombraron, dice, aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Fíjese, los discípulos dice que se sorprendieron y preguntaron, ¿quién pues podrá ser salvo? Mis queridos hermanos, déjeme decirle algo. Servir al Señor, buscar al Señor, ahora sí tiene un precio. Claro que sí, tiene un precio. El precio que tiene es que usted tiene que dedicarse, ahora sí, a servir al Señor, a buscarle en cuerpo y alma, en leer su palabra. Vamos a ver un texto que está en Gálatas 2, capítulo 20, dicen, con Cristo estoy juntamente crucificado, dicen, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo fue el que se entregó por usted y por mí. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar más del Señor. Entonces Jesús dice, mirándole le dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Dice, porque todas las cosas son posibles para el Señor. Cuando nosotros depositamos nuestras vidas al Señor, todas las cosas dice que van a ser posibles. Dice. Verso 28. Entonces Pedro dice, comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos, ¿sí? O tierras por causa de mí y del evangelio, dice. Entonces, mis queridos hermanos, es necesario, nosotros vamos a recibir más estando con el Señor. Claro que sí, la Biblia lo dice, verso 30 dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Dice, casas, o hermanos, o hermanas, o madre, hijos, o tierra, dice, con persecuciones, dice, y en el siglo venidero, dice, la vida eterna. O sea que es más vale que estemos con el Señor, ¿sí? No importa, a veces tenemos que dejar a veces a los parientes que no nos quieren, que no nos quieran que ahora que nosotros hemos cambiado,
porque dice la palabra que Dios nos ha cambiado nuestro lamento en gozo, dice. ¿Sí? Entonces, lo material, ¿sí? Las amistades, la familia, por seguir a Cristo vale la pena, ¿sí? Vale la pena. Verso 31. Pero muchos primeros, dice, serán postreros. Y los postreros primeros. Entonces, mis queridos hermanos, es mejor estar bien con el Señor. Estando bien con el Señor, vamos a estar bien con los demás. Entonces, la palabra es muy clara. Leamos estos textos, Marcos capítulo 10, 17 al 31. Son varios pasajes. Aquí lo hacemos nada más, ahora sí, a vuelo de pájaro. Los compartimos. Pero lo hacemos con el único propósito de que nosotros meditemos más en la palabra. Entonces, mis queridos hermanos, donde quiera que usted se encuentre, decirle que no tenga temor de estar contento, que Dios le siga bendiciendo. Y los vemos en el próximo devocional. Espero que los escuche y medite también en ellos. Que Dios le bendiga.